pueden ver la pantalla proyectada. ¿Escuchan? Sí, Lick, sí se escucha, sí se mira. Gracias. Bueno, entonces este ejercicio, o este tipo de ejercicio ya lo habíamos resuelto cuando estábamos en el capítulo número 5, solo que en aquel instante nosotros no considerábamos el movimiento de rotación que tenía la polea. En este caso, entonces sí tenemos que considerar el sentido de esta. Entonces dice una caja de 12 kilogramos que descansa sobre una superficie horizontal sin fricción está unido a un peso de 5 kilogramos, o sería un objeto de 5 kilogramos con un alambre delgado y ligero, que pasa por una polea sin fricción, como se muestra en la figura. La polea tiene forma de disco sólido uniforme, con masa de 2 kilogramos y un diámetro de 0.5 metros. Entonces nos dice que después de que el sistema se libera, o sea que todas las condiciones iniciales de velocidades traslacionales o de rotación son cero, entonces que calculemos la tensión en el cable en ambos lados de la polea. Muy importante esto, vamos a ver por qué. La aceleración de la caja y los componentes horizontal y vertical de la fuerza que ejerce el eje, que ejerce el eje sobre la polea. Entonces, para poder ver esto, el sistema va a empezar como la caja de 12 kilogramos no tiene fricción. Entonces, en el eje X sobre este solo va a estar actuando la tensión de la cuerda, ¿verdad? Entonces, esto va a hacer de que el sistema se mueva de esta forma. Entonces, ¿qué ocurrirá acá? Bueno, la de 5 kilogramos va a tener una aceleración que va a actuar en esta dirección, ¿verdad? Para la caja de 12 kilogramos, la aceleración va a actuar hacia la derecha. Pero para la polea, esta va a tener una aceleración angular que la intentará hacer que gire en este sentido. En el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es qué es lo que provoca el movimiento de la polea. ¿Qué es necesario para que se cambien las condiciones de movimiento rotacional de un cuerpo? ¿Qué se debe aplicar en este?
¿Recuerdan? Un torque, ¿verdad? Para que cambiar las condiciones de movimiento rotacional, lo que se tiene que aplicar es un torque. Y para cambiar las condiciones de movimiento translacional, lo que se tiene que aplicar es una fuerza. Entonces, para mover la fuerza de 12 kilogramos, perdón, la masa de 12 y la masa de 5 kilogramos, entonces es necesario que sobre esto se ejerza una fuerza. En el caso de la masa de 5 kilogramos, esa fuerza es su propio peso. En el caso de la de 12 kilogramos, quien induce el movimiento es la tensión de la cuerda. Pero para la polea ya no es tanto una fuerza, aunque indirectamente sí, lo que se tiene que provocar es un torque, pero sabemos que el torque se produce cuando se está aplicando una fuerza a una distancia de su centro o brazo palanca, como le decíamos. Entonces, su punto de rotación es el centro. Tenemos, no se mira bien. Tenemos su centro. Y en unos valores de R se están aplicando dos fuerzas, ¿verdad? Uno es la tensión que proviene de la masa de 5 kilogramos y otra es la tensión que procede de la masa de 2 kilogramos. Si ambas tensiones fueran iguales, entonces tendríamos dos torques aplicados en un mismo valor de brazo palanca con la misma fuerza. Por lo tanto, la sumatoria de torques sobre la polea tendría que ser cero. Y si el torque neto es igual a cero, entonces la polea no estaría girando. Pero sabemos de que esto está girando, ¿verdad? Entonces, la única explicación que podemos encontrar a esto es que las tensiones van a ser distintas. Y esa diferencia de tensiones es lo que va a provocar de que la polea empiece a girar. Entonces, para poder resolver esto, entonces tenemos que hacer diagramas de cuerpo libre sobre las cajas. Entonces, ¿qué fuerzas se están aplicando sobre la caja de 12 kilogramos? La tensión, La tensión hacia la derecha, ¿verdad? Ya llamemos la tensión 1. Igual a digámosle masa 1. Ya está. Masa 2. ¿Qué otra fuerza está actuando sobre esta caja? La normal y el peso, ¿verdad? La normal en las Y positivas y el peso en las Y negativas.
el mismo enunciado del ejercicio nos dicen que no hay fricción, ¿verdad? Entonces solo quedan actuando estas dos, perdón, estas tres fuerzas. En la masa 1. Para la masa 2, ¿qué tenemos? El peso en las y negativas y la tensión en las positivas. Por lo que ahora sabemos que estas tensiones no son iguales, entonces esta tendría que ser tensión 2. Y sobre la polea que tenemos, solo analizando la cuestión de giro, vamos a tener una tensión 2 que intenta que se mueva de esta forma. Tendremos una tensión 1. En este sentido, ¿verdad? Entonces la tensión 2 trata de hacer de que este gire en el sentido de las manecillas del reloj, pero la tensión 1 trata de inducir que este gire en un sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces la tensión 2 provoca un torque 2 y la tensión 1 provoca un torque 1. Bueno, teniendo esto en cuenta, entonces podemos empezar a trabajar. Entonces para la masa 1, podemos decir, por ejemplo, que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Por lo tanto, la normal es igual al peso. Adicional, sumatoria de fuerzas en X, en este caso tendría que ser igual a ¿qué? Que tendríamos que igualar la sumatoria de fuerzas en X para la masa 1. Masa para aceleración. No. Sí, sí, sí. De esta forma ahora. Y la única fuerza que está trabajando en el eje X es la tensión 1. Entonces la tensión 1 es igual a la masa 1 por la aceleración, ¿verdad? Para la masa 2, entonces solo podemos hacer sumatorias de fuerzas en Y, ¿verdad? Y la sumatoria de fuerzas en Y en este caso tendría que ser igualada a ¿qué? A la masa para la aceleración. Pero la aceleración para la masa 2, ¿en qué dirección actúa? Negativa. Sí, sería menos m2 por la aceleración, ¿verdad? ¿Qué fuerzas están actuando en X? Bueno, la tensión 2, pero en Y para la masa 2, la tensión 2 en la dirección positiva. Y el peso 2 en la dirección negativa. Para la polea, no podemos hacer una sumatoria de fuerzas, sino que lo que tenemos que hacer es una sumatoria de torque, ¿verdad?
Entonces, para la polea, tenemos dos torques, pero el torque 1 y el torque 2. La aceleración que se está teniendo en este caso hace que esta gire en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿verdad? Entonces, sumatoria de torques es igual al negativo del momento de inercia por la aceleración angular, ¿verdad? ¿Qué torques tenemos? Bueno, el torque 1 es positivo y el torque 2 es negativo. Quedando de esta forma. Multiplicando por negativo ambos lados, entonces queda el torque 2 menos el torque 1 es igual al momento de inercia por la aceleración, ¿verdad? Angular. Entonces tenemos tres ecuaciones que aparentemente no están relacionadas. Pero el torque 1 ¿a qué es igual? ¿Quién produce el torque 1? La tensión 1, ¿verdad? ¿Cuál es el ángulo entre el brazo palanca y la fuerza que lo está produciendo? Si miramos 90. la dirección que tiene R en este caso, este sería R1, ¿verdad? Y esto sería R2. Entonces el ángulo es 90. Sería la magnitud de R1 multiplicado por la tensión 1, su magnitud. Esto por seno de 90. ¿Cuánto es el valor de R1? Bueno, el propio radio del círculo, ¿verdad? Del círculo de la polea, o la circunferencia de la polea. Entonces el torque 1 debe ser igual a R multiplicado por la tensión 1. Pero la tensión 1 ya encontramos una relación para ella, ¿verdad? Que es igual a MI por la aceleración y queda escrito de esta forma, ¿verdad? El torque 2, ¿a qué sería igual? Bueno, mismo sentido. Es la magnitud del brazo palanca 2 por la tensión 2. Y nuevamente el ángulo que se forma aquí es de 90 grados. R2 o el brazo palanca 2 es exactamente el radio de la circunferencia. Y la tensión, no tenemos definido un valor por ella, pero podemos despejar de esa que tenemos acá, ¿verdad? La tensión 2 es igual al peso 2 menos la masa 2 por la aceleración. O la tensión 2 es igual a la masa por la gravedad menos la aceleración, ¿verdad? Estoy sustituyendo esto acá. R, en este caso sería la masa 2 por la masa 2, la diferencia de la gravedad menos la aceleración, ¿verdad? Entonces, si notamos, el término que se vuelve incógnita para estos valores que hemos encontrado es la aceleración, ¿verdad? Pero del otro lado del igual nos queda el momento de inercia por la aceleración angular. Pero nosotros conocemos esta relación, que la aceleración tangencial es igual
el valor en el cual se está girando por la aceleración angular. De esta forma, la aceleración angular es igual a la aceleración entre R. En este caso, donde está girando o rotando, donde está en contacto la cuerda es en el extremo de la polea, ¿verdad? Entonces, en este caso, R también coincide que es el radio de la circunferencia. Entonces, podemos reescribir esa relación, ¿verdad? Entonces, siguiendo trabajando con esta expresión, en la cual decíamos que el torque 2 menos el torque 1 es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Si lo copié bien. Sí. Entonces, el torque 2, ya miramos que era igual a la masa 2 por la gravedad menos la aceleración. El torque 1 era igual a la masa 1 Falta por... multiplicarlo por R. ¿Sí o no? El torque 1 era igual a R veces la masa 1 por la aceleración, ¿verdad? También. Y esto debe ser igual al momento de inercia, que es el momento de inercia nos dicen un disco sólido, ¿no? ¿Alguien recuerda cuánto es el momento de inercia para un disco sólido? Sería un medio de la masa por R al cuadrado, ¿verdad? Y la velocidad, aceleración por angular, no vamos a trabajar con ella, sino que vamos a trabajar con la aceleración tangencial. Entonces, aquí nos queda la aceleración angular equivale a sobre R. Entonces, al efectuar esta operación, se elimina la R que queda dividiendo. Entonces nos damos cuenta que en todos los términos queda presente un valor de R, ¿verdad? Entonces podemos prescindir de ellas. Entonces reescribiendo, queda M2 por la gravedad menos, tenemos un factor común acá que es la aceleración. Que está multiplicando a M2 más M1. Y de este lado tenemos un medio de la masa de la polea por la aceleración, ¿verdad? En este caso lo tenemos que dejar todos los términos que tienen la aceleración en un solo lado, ¿verdad? Entonces lo dejamos a la izquierda y multiplicamos por negativo a ambos lados. Resulta lo siguiente. Esta expresión, ¿verdad?
Entonces lo único que tendríamos que hacer ahora es despejar para la aceleración. Y en este caso, tenemos este término. El valor de la masa 1 es 12 kilogramos, ¿verdad? El valor de la masa 2 es 5 kilogramos. La masa de la polea es de 2 kilogramos, pero está siendo multiplicada por un medio. Masa 2 era 5 kilogramos. La gravedad es 9.8. Entonces, ¿qué valor les queda de aceleración? <clears throat> 2.722. Y luego hay un montón de 2. Ahora, hasta el momento no hemos resuelto nada de lo que nos están pidiendo, porque lo que nos pide son los valores de la tensión, pero todos los valores de la tensión están en función de la aceleración, ¿verdad? Pero tenemos que evaluar las ecuaciones que ya encontramos. Bueno, el inciso B ya lo encontramos. Pero no podíamos resolver antes para la tensión porque no es el término que queda en común, ¿verdad? Tenemos que resolver primero para la aceleración. Entonces, tensión 1 era igual a la masa 1 por la aceleración, ¿verdad? Sustituyendo, masa 1 son 12 kilogramos y la aceleración igual a 2.722 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto les queda? 32.66. Ahora vamos para la tensión 2. Tensión 2 debe ser igual era la masa 2 multiplicado por la diferencia de la gravedad menos la aceleración, ¿verdad? Sustituyendo, la masa 2 es de 5 kilogramos. La gravedad es una constante, 9.8 menos 2.722.
¿Cuánto les queda? 35.39. 35. Entonces, al considerar de que la polea está girando, el resultado es que las tensiones que se están aplicando sobre esta ya no son iguales, ¿verdad? Que era algo que asumíamos cuando resolvíamos ese tipo de ejercicios anteriormente. Esa pequeña diferencia como de 2 newton es lo que posibilita de que la polea pueda girar. Si la polea no estuviese girando, entonces lo que pasaría es que el cable se estaría deslizando en la polea. A ver, nos pedían la tensión de los alambres en ambos lados de la polea. Entonces, en el inciso C nos dicen que calculemos las componentes horizontal y vertical de la fuerza que ejerce el eje sobre la polea. Entonces, ahora tenemos que analizar qué es lo que está ocurriendo exactamente sobre la polea, ¿verdad? Entonces, para poder resolver esto, lo que tenemos que ver primero es que el diagrama de cuerpo libre que esté actuando sobre la polea. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre la polea? El torque 1. Bueno, la tensión 1 y la tensión 2. Pero lo que tenemos que ver aquí ahora es el sentido en el cual estas están actuando, ¿verdad? Siempre se aplica aquella asunción que tenemos que para que una cuerda no se estire, se tienen que aplicar dos tensiones iguales en sentido opuesto, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos en este detalle, la tensión 2 para la masa 2 tiene una dirección hacia arriba, ¿verdad? Pero la tensión 2 para la polea está actuando en dirección contraria. Igual la tensión 1 para la masa 1, este está actuando hacia la derecha, ¿verdad? Pero en la polea estaría actuando hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces las referencias que tenemos que tomar son las de la polea. Entonces para la polea tenemos a la tensión 2 en esta dirección. Tenemos a la tensión 1 en esta dirección, ¿verdad? ¿Qué otras fuerzas están actuando sobre la polea? ¿Existirá alguna fuerza que la esté intentando mover hacia la derecha? ¿O no?
no puede ser el torque porque lo que estamos haciendo aquí es un análisis de fuerzas. Entonces ya consideramos ambas tensiones que son las que provocan los torques. A ver, si solo existiera la tensión 1 sobre la polea, entonces la polea tendría que estar acelerada hacia la izquierda. O sea que la polea se tendría que estar moviendo hacia la izquierda, ¿verdad? La pregunta es, ¿la polea tiene movimiento traslacional? No, ¿verdad? Solo tiene movimiento que es rotacional. Entonces tiene que existir al menos una fuerza que esté actuando hacia la derecha. Que le esté llevando en esa dirección, ¿verdad? Y esa fuerza es producida básicamente por el soporte que tiene la polea, ¿verdad? Si la polea no estuviese con ese soporte, entonces ahí sí, debido a la tensión 1, la polea se tendría que mover hacia la izquierda. Y debido a la tensión 2, la polea se tendría que mover hacia abajo. Pero gracias al soporte, entonces no ocurre esto. Entonces, el soporte, por así decirlo, está ejerciendo una fuerza que estaría actuando en el primer cuadrante, ¿verdad? Pero aparte de eso, ¿qué otra fuerza tendría que estar ejerciendo sobre la polea? La polea tiene masa, ¿verdad? Todos los objetos que tienen masa, ¿qué tienen? Peso. Peso, ¿verdad? Entonces también estaría actuando el peso. De la polea. Entonces, lo que nos están pidiendo básicamente es los componentes horizontal y vertical de esa fuerza que se ejerce sobre la polea, ¿verdad? Y la fuerza que se ejerce sobre la polea es esta fuerza del soporte. Dejémoslo solo en términos de... Entonces, si hacemos sumatorias de fuerzas, en X eso tiene que ser igual a ¿qué? La polea tiene movimiento, no. Entonces igual a 0. Igual sumatoria de fuerzas en Y. La polea no tiene movimiento traslacional, entonces tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan en Y? Bueno, la componente horizontal y la tensión 1. Por lo tanto, la componente horizontal tiene que ser igual a la tensión 1. ¿Qué fuerzas actúan en Y? Positiva, la componente vertical de esta fuerza. Y en los negativos tenemos al peso y a la tensión 2. Por lo tanto, esta fuerza vertical tiene que ser igual al peso más la tensión 2. Tensión 1 es igual a 32.66 newton. El peso no lo habíamos calculado, pero es la masa que tiene es de 2 kilogramos, ¿verdad? Es de 2 kilogramos por 9.8 es 19.6 newton. Más el valor de la tensión 2, que es 35.39. Y esto tendría que dar como resultado...
554.99, ¿verdad? Alguien que confirme, por favor. Silic. Entonces esos serían los valores de estas fuerzas. ¿Alguna duda o consulta sobre este ejercicio? Aquí el truco en estos ejercicios es combinar las ecuaciones para buscar un término común. En este caso, el término común para todos los movimientos eran las aceleraciones, y a través de esta relación podemos expresar las aceleraciones tanto del movimiento circular o rotacional como del movimiento traslacional. Hagamos este ejercicio, el 34. Dice: la hélice de un avión tiene una longitud de 2.8 metros de punta a punta y una masa de 117 kilogramos. Al arrancarse, el motor aplica un torque constante de 1950 Nm a la hélice, que parte del reposo. O sea que su velocidad angular inicial es igual a 0. Entonces nos dice que calculemos la aceleración angular de la hélice, tratándola como una varilla delgada, que miremos la tabla 2. Si es una varilla delgada, tendría que ser el caso que tenemos en el inciso A, ¿verdad? Porque su eje de rotación es en el centro. Entonces su momento de inercia es 1/12 de la masa por la longitud cuadrada. Nos piden que calculemos la rapidez angular de la hélice después de 5 revoluciones. El trabajo que efectúa el motor durante estas 5 revoluciones, la potencia media que desarrolla el motor durante estas 5 revoluciones y la potencia instantánea en 5 revoluciones. Entonces aquí un dato adicional es que delta teta es igual a ¿cuánto? 5 revoluciones, ¿verdad? Y esto tenemos que expresarlo en radianes. Sabemos que una revolución equivale a 2pi radianes. Que esto es igual a... ¿cuánto les queda?
31.42 radianes. Sí, Entonces el inciso A, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo encontramos la aceleración angular? ¿Qué expresión podemos usar? Ya nos dan el torque total, ¿verdad? Y tenemos el momento de inercia. Entonces, torque neto es igual al momento de inercia por aceleración angular. Despejando para la aceleración angular. Entonces, este es igual al torque entre el momento de inercia. Sustituyendo, entonces el torque es igual a esto como esto. El torque es igual a 1950 newton metro. El momento de inercia es igual a un doceavo, ¿verdad? Es 12, podemos pasarlo a la parte de arriba multiplicando. Nos quedaría que la masa es igual a 117 kilogramos multiplicado por L al cuadrado, que es 2.08 metros a la 2. ¿Qué valor les queda? ¿Cuánto les dio? ¿Les queda esa cantidad? $46.2278 me salen. Pero elevaron al cuadrado el 2.08. Sí. ¿Cuánto me dijiste que quedaba? $46.2278. 23 sería. Entonces esa es la respuesta para el inciso. El inciso A que nos preguntan la rapidez angular después de 5 revoluciones. O sea, nos están preguntando velocidad final, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos que utilizar una ecuación no sé de... por qué a mí me da 7.70. Pero sería 12 por 1950 entre
117 por 2.02 elevado al cuadrado. Ah, sí, sí, ya. Entonces, para calcular la aceleración final, la velocidad final, y tenemos delta teta, tenemos ya la aceleración angular y tenemos la velocidad inicial. Entonces, podemos utilizar esta expresión, ¿verdad? Que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad angular al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por delta teta. En este caso, la velocidad angular inicial es 0. Entonces, este término es 0. Por lo tanto, la velocidad angular tendría que ser igual a más o menos a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración angular por delta teta. Sustituyendo, la aceleración angular y el valor que recién encontramos, 46.23 radianes por segundo, multiplicado por delta teta, que es igual a 31.42, ¿verdad? ¿Qué valor les queda? 53.8989. 53. 8989. Redondeado sería 53.90, Sí. ¿verdad? Radianes sobre segundo. Entonces, ahora, ¿qué nos están pidiendo? Que digamos cuánto trabajo se ha efectuado en esas primeras 5 revoluciones, ¿verdad? Entonces, una ecuación con la cual nosotros trabajábamos con el trabajo translacional era que el trabajo era igual a F por S por el coseno de teta, ¿verdad? Si lo adaptamos esto a un movimiento rotacional, entonces tendría que ser que el trabajo, en este caso de rotación, el equivalente de la fuerza en un movimiento rotacional, ¿cuál es? El torque. Torque, ¿verdad? El equivalente de eso, en este caso, ¿quién sería? Ese representaba la distancia, ¿verdad? En este caso sería el desplazamiento. En este caso sería delta teta. Y siempre tenemos el coseno de teta. Si el torque aplicado está en la misma dirección que el desplazamiento angular, entonces el ángulo es 0. Y si está en dirección contraria, entonces estaría 180. En este sentido, si está
partimos del reposo. Entonces, en la dirección en la cual estoy aplicando el torque, tiene que ser la misma dirección que delta teta, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, el ángulo, ¿cuánto tendría que ser? Cero, ¿verdad? Es decir, si yo estoy aplicando el torque en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces la hélice también se va a mover en sentido contrario a las manecillas del reloj. O si yo aplico el torque en el mismo sentido de las manecillas del reloj, entonces las hélices también se van a mover en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Entonces, en cualquiera de los dos casos, el ángulo es cero. Entonces, el torque, sabemos que es 1950 newton metro, multiplicado por delta teta, que es igual a 31.42. Multiplicado en este caso por coseno de cero. Sabemos que esto es igual a ¿cuánto? A 1. ¿Y qué valor les queda? 61.269. 61.269. ¿Qué unidad? ¿Cuál es la unidad del trabajo? Joules. Joules, ¿verdad? Y que nos preguntan, ¿qué, digamos, la potencia media desarrollada por el motor en las primeras 5 revoluciones? Entonces, para calcular la potencia media, tenemos dos opciones. La fórmula general que ya conocemos, que la potencia es igual al trabajo realizado entre el intervalo del tiempo. O la otra expresión para calcular potencia media es que multipliquemos el torque por la velocidad angular media por el coseno del ángulo. En este caso, que voy a cambiar el ángulo para que no se entienda que son los mismos, porque no son los mismos. Aquí sería igual. Entonces analicemos qué información tenemos. En el inciso anterior ya calculamos el trabajo, pero no sabemos cuánto tiempo ha transcurrido durante estas 5 revoluciones, ¿verdad? Entonces podemos calcular el tiempo con una ecuación de cinemática y utilizar ese valor acá. O calculamos la velocidad promedio. Sabemos que la velocidad promedio sería sumar velocidad inicial más velocidad final. Y esto dividirlo entre 2. ¿Tenemos ambas velocidades? Sí. Entonces, hagámoslo de ambas formas. Para calcular el tiempo, podemos trabajar con esta expresión. Sabemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más alfa por el tiempo, ¿verdad? Velocidad inicial sabemos que es 0, ¿verdad? Entonces, el tiempo en este caso sería igual a la velocidad final dividido entre la aceleración angular, ¿verdad? Velocidad final, ¿cuánto era? 53.9.
la aceleración era 46.23. ¿Qué valor les queda? 1.165, pero sería 166 porque hay un 9 después del 5. ¿166 Sí, segundos? Bueno. Entonces la potencia media, sustituyendo, sería igual al trabajo realizado en ese intervalo dividido entre el tiempo que ha pasado. El trabajo, ese intervalo era 61.269. Y el tiempo que ha transcurrido es 5 segundos. ¿Verdad? El tiempo inicial era 0. Entonces han pasado 5 segundos, estoy confundiendo. Han pasado 1.166 segundos. ¿Qué valor les queda? $52,546.31. 52.500. 46.31. Estos serían watts, ¿verdad? Esto sería más o menos 52.55 kilowatts. Esto era con la primera ecuación, ahora vámonos con la segunda ecuación. La velocidad promedio es igual a la velocidad inicial más la velocidad final, ¿verdad? Ya está dividida entre 2. Y sabemos que la velocidad inicial es 0. Por lo tanto, velocidad final era 53.9. Dividido entre 2, esto queda 26.95. Entonces, tomemos la otra ecuación. No nos da igual, es que en algún cálculo nos equivocamos anteriormente. Potencia media es igual al torque multiplicado por la velocidad promedio por el coseno de phi. Nuevamente, el ángulo en este caso sería 0 porque si el torque va en sentido contrario a las manecillas del reloj, la aceleración va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y la aceleración produciría que la velocidad también vaya contra las manecillas del reloj porque la velocidad inicial era 0. Entonces sustituimos el torque, era 1950 ahora. La velocidad promedio es 26.95 radianes por segundo. ¿Cuánto les queda?
525, a ver, 52.552.5. Repetime, por favor, 52.000. 52.552.5. Bueno, esto es igual a 52.55 kilowatts. Entonces nos queda el mismo dato. Totalmente, si lo miramos en watts hay una pequeña diferencia, pero si trabajamos con las primeras 4 cifras significativas es en la misma cantidad. Entonces la buena noticia es que todos los otros cálculos están buenos. Y ahora vamos con el último inciso, el inciso E. En el inciso E, ¿qué nos están solicitando? Que calculemos la potencia instantánea del motor en ese momento específico. Entonces la potencia instantánea, la fórmula adecuada para trabajar con ella sería la siguiente. El torque por la velocidad instantánea de dicho momento por coseno de phi. Entonces a nosotros lo que nos interesa es la potencia cuando han pasado 5 revoluciones, entonces tenemos que trabajar con la velocidad a ese momento específico, ¿verdad? Es decir, la potencia cuando delta t es igual a 5 revoluciones debe ser igual al torque aplicado multiplicado por la velocidad cuando delta teta es igual a 5 revoluciones por el coseno de phi. En este mismo caso es lo mismo, phi tiene que ser igual a 0. Entonces coseno de 0 es igual a 1. Sustituyendo, el torque es igual a ¿cuánto? 1950, ¿verdad? La velocidad angular en este momento sería igual a la velocidad final, ¿verdad? En este caso es de 53.9 radianes sobre segundo. ¿Qué valor les queda? 105.105. Unidad de watt. Entonces, esto equivale a decir 105.1, ¿verdad? Kilowatt. Y esa sería la respuesta del inciso E. ¿Alguna duda o consulta? Si se fijan, son las mismas ecuaciones que se tenía para potencia. Para un movimiento rotacional, la potencia instantánea es igual a la fuerza por la velocidad instantánea, explicado por el coseno de phi. Igual en este término, en la primera ecuación que utilizamos es exactamente la misma. Para un
un movimiento translacional. Pero esta segunda es lo mismo que esta expresión. Entonces lo único que seguimos trabajando es con las mismas ecuaciones, solo que estamos usando esos equivalentes en un movimiento rotacional. ¿Alguna duda, consulta? No, Lick. Este es similar de potencia. Este es de conservación de momento angular, pero creo que este tema no se evalúa. Entonces mejor hagamos cualquiera de estos dos. Entonces nos dicen un peñasco esférico, sólido, uniforme. Si es esférico, sólido y uniforme, entonces su momento de inercia tendría que ser ¿cuál? El de la esfera sólida, ¿verdad? O sea, 2/5 de la masa por R al cuadrado. Baja rodando por una ladera con una colina de 50 metros de altura. Vemos que es la altura, ese dato. La mitad superior de la colina es lo bastante áspera como para que el peñasco ruede sin resbalar. O sea, en este lapso la esfera esta rueda o va girando. ¿Qué pasa si va girando? Entonces tenemos energía cinética de rotación. Pero en esta otra parte, está sombreada en verde. Sin embargo, la mitad inferior está cubierta de hielo y no hay fricción. Entonces, si no hay fricción en esta parte, ya no rueda. O gira sobre un eje. Entonces, en la sección que está en amarillo, tenemos presencia de energía cinética rotacional. Pero en la sección que está en verde, la energía cinética de rotación será igual a 0. Entonces nos piden que calculemos la rapidez de traslación o la velocidad final al llegar al pie de la colina. Entonces para resolver esto, entonces ocupamos plantear 3 posiciones. El punto número 1, que es arriba, el punto número 2, que es intermedio, y el punto número 3, que es donde nos interesa conocer el valor, ¿verdad? Si se fijan, no nos dicen ni cuánto pesa ni cuánto es el valor de R, ¿verdad? En realidad no lo vamos a ocupar. Entonces, la energía mecánica en 1 debe ser igual a la energía mecánica en 2. Sabemos, dice que es áspero, ¿verdad? Que por eso hace que gire.
pero esa asperosidad lo que va a hacer es que parte de esa energía se transforme en energía cinética de rotación. Entonces queda considerado en esa forma. Algo muy importante que vamos a ocupar en este punto es la relación que existe entre las velocidades, ¿verdad? La velocidad tangencial es igual a R multiplicado por la velocidad angular. Entonces partimos de esta expresión. Algo que faltaba, si es exactamente a la mitad, entonces si colocamos nuestro eje de referencia en esta parte, entonces Y1 debe ser 50, ¿verdad? Y2 debe ser 25 y Y3 debe ser igual a 0 metros. Como nos dice que parte del reposo, entonces la velocidad en 1 tiene que ser igual a 0 metros sobre segundo. Y los valores de la velocidad en 2 es lo que debemos averiguar, al igual que el valor de la velocidad en 3. Lo que nos interesa es la velocidad en 3, pero no podemos conocer la velocidad en 3 si no conocemos la velocidad en 2. Entonces iremos haciendo equivalencia de energía entre cada uno de estos puntos. En el punto 1, entre 1 y 2, tenemos presencia de los dos tipos de energías cinéticas, porque la esfera esta va girando, pero a su vez también se va moviendo. Entonces las expresiones acá tendrían que ser energía potencial en 1 más energía cinética en 1 más energía cinética de rotación en 1 deben ser igual a potencial en 2 más cinética 2 más cinética de rotación en el punto 2. Desarrollando los términos, entonces acá sería masa por gravedad por Y1 más 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado más 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular 1 al cuadrado. Pero nosotros sabemos que la velocidad en 1 es igual a 0, ¿verdad? Por lo tanto, de manera indirecta, entonces también la velocidad angular en 1 tiene que ser igual a 0. Entonces, estos dos términos son 0. Y al otro lado tenemos la masa por la gravedad por Y2 más 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado más 1/2 sería el momento de inercia, pero nosotros ya sabemos que el momento de inercia es igual a 2/5, ¿verdad? 2/5 de la masa por R al cuadrado veces la velocidad angular 2 elevado al cuadrado. Si nos fijamos, todos los términos tienen presente la masa, entonces podemos omitir
esta para el cálculo. Entonces resultaría, por un lado, que nos queda, vamos a pasar este otro término al otro lado, la gravedad de y multiplicado por la diferencia de y1 menos y2. Y acá tendríamos un medio de la velocidad 2 elevado al cuadrado. Un medio por un 2/5 queda un quinto de la velocidad angular 2 al cuadrado. Entonces tenemos dos términos que no conocemos. La velocidad tangencial en 2 y la velocidad angular en 2. Pero podemos utilizar esta relación que tenemos acá, ¿verdad? Entonces podríamos decir que la velocidad 2 es igual a r por la velocidad angular en 2. Y podemos sustituir para cualquiera de ellas, pero nos interesa más conocer el valor de la velocidad tangencial. Entonces despejemos, vamos a la sustitución en la velocidad angular. Entonces, reescribiendo gravedad y1 menos y2, esto es igual a un medio, Lick, perdón, una sí me pregunta. estaba comiendo un R. Ajá. Ah, sí, la R le iba a decir. Que al cuadrado más un quinto de R elevado al cuadrado. Y la velocidad angular equivaldría a esta expresión, ¿verdad? Entonces tenemos presente R multiplicando y dividiendo. Entonces podemos eliminarlo. Nos quedaría esta expresión. Un medio más un quinto, esto es igual a como 10, 5, 7 décimos, ¿verdad? Queda eso, ¿verdad? Sí, eso da. Entonces, si queremos saber cuánto es la velocidad 2, despejamos para ella. La velocidad 2 debería ser igual a la raíz cuadrada de la gravedad por y1 menos y2. Esto multiplicado por 10 y dividido entre 7, ¿verdad? Entonces, sustituyendo los valores, sería 10 por 9 por 9.8. Y1 menos Y2, podemos poner 50 menos 25 o poner de un solo 25, ¿vale? Y esto dividido entre 7. ¿Qué valor les queda de velocidad? 18.71.
Pero lo que nos están pidiendo es el valor de la velocidad de entrada, ¿verdad? Entonces ahora hacemos esta relación, ¿verdad? Y en este caso, ya es la zona donde es liso y la esfera ya no irá girando, ¿verdad? Sino que se deslizará. Entonces, en este caso, ya no tenemos presencia de energía cinética de rotación, solo tenemos potencial 2 más cinética 2 es igual a potencial 3 más cinética 3, ¿verdad? Entonces, en este caso, la potencial en 3, ah, es 0 porque y 3 es igual a 0, ¿verdad? Si estoy dando los otros datos, entonces sería la masa por la gravedad por Y2 más un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Y esto es igual a un medio de la masa por la velocidad 3 al cuadrado. La masa está presente en todos los términos. Podemos cancelarla. El un medio lo eliminamos multiplicando por 2 ambos lados del igual. Entonces resultaría que la velocidad 3 al cuadrado. Eso antes. Tiene que ser igual a la velocidad 2 al cuadrado más 2 veces la gravedad por Y2. Entonces la velocidad 3 va a ser igual más o menos la raíz cuadrada. Velocidad 2 habíamos encontrado que era igual a 18.71, ¿verdad? La gravedad y el valor de Y2 era igual a 25, ¿verdad? ¿Cuánto les queda? 29.1 metros sobre segundos. 29.1. Sí, Solo voy a hacer una consideración aquí, digamos que energía mecánica en 2 prima, porque aquí anteriormente hemos dicho que teníamos la energía rotacional, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? A partir de entrar en la zona sombrada en verde o la zona lisa, entonces el objeto ya deja de girar, entonces empieza a deslizar, entonces energía cinética que se tenía ahí se pierde, ¿verdad? Anteriormente lo que nosotros mirábamos es que en una zona áspera teníamos un trabajo no conservativo, ¿verdad? Y ese trabajo no conservativo le quitaba energía al sistema. Y en sí lo que hacía es que, en este caso, hace que la esfera empiece a girar. Entonces, al pasar por esa zona áspera, entonces naturalmente iba a perder energía.
Si lo miramos desde esta forma, considerando su movimiento rotacional o no, entonces esa energía cinética de rotación, entonces ya no se puede volver a transformar en energía cinética de movimiento rotacional. Por eso nos queda de esta forma. Si aquí consideramos este valor, entonces pudimos haber igualado desde un principio la energía mecánica de 1 y 2. Pero no puede ser así porque esa energía cinética de rotación que se utiliza desde el punto 1 a 2 ya no se puede volver a transformar en energía cinética translacional. ¿Alguna duda o consulta? Creo que da tiempo para hacer otro ejercicio porque son muy largos. Entonces, ¿verdad que no les envié lo de los ejercicios del capítulo 9 tampoco? No, la verdad. Entonces, les voy a enviar estos dos documentos, todos los que hicimos del capítulo 9, sumados a estos del capítulo 10. Está bueno, Lick, gracias. Entonces, éxitos para mañana. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Saludos. Gracias, ingeniero. Lick, el momento angular se evalúa para el examen. En la buena teoría, sí. Lo que voy a hacer entonces es que les voy a resolver este ejercicio y se los mando el que estaba ahí. Pero recuerden que el momento angular, o sea, es lo mismo que el momento lineal, se conservan las sumatorias de estos. Y la forma para calcularlo es en el translacional de la masa por velocidad, entonces aquí sería momento de inercia por velocidad angular. Son ejercicios bien sencillos. Ok, sí. Pero generalmente lo que viene, por ejemplo, es a veces preguntas teóricas, no ejercicios. Pero igual les voy a resolver eso para que lo tengan como referencia. Ok, muchas gracias.